Estudio de Fundamentos, 15 de marzo de 2026. Bondadoso, omnipotente, todas las propiedades divinas que tú sabes, ha sido el Dios eterno desde siempre y para siempre. Después, en un momento, Dios, ¿qué hizo? Quiso crear. Por eso Dios es un Dios creador. Y Dios crea. ¿Y quién crea? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque es un solo Dios en tres personas. Entonces te vas a ir encontrando en la Escritura como dice, ay, que Dios crea. Pásale, hermanito. Mira, hay acá, aquí, creo que aquí también. Adelante, adelante. Dios crea entonces siempre por su voluntad. Y todo lo que crea por su voluntad. ¿Pero quién crea? Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todo lo que Él crea es bueno. ¿Te acuerdas de lo que vimos? Y esto es muy importante. Dios nunca crea algo malo. Dios crea algo bueno completamente. Después aprendimos que la criatura, ya nos saltamos de la partecita de Dios, nos saltamos a la criatura. ¿Cuál es lo más importante de la criatura? Es que es creada. Parece obvio, pero es lo que más se nos olvida la criatura, ¿no? Es creada. ¿Y qué significa que es creada? Significa que es y necesita que el creador la sustente. El creador sustenta su creación. ¿Qué significa esto? Que sin el creador, la creación no es. Pero sin la creación, el creador sí es. ¿Sí te das cuenta de la diferencia? Por eso Dios no necesita de nadie. Él es en sí mismo, se sustenta a sí mismo, si lo quieres decir así. Es por sí mismo. No necesita de alguien más. Él es completo, absoluto, pleno. ¿Sí? Cuando crea, la creación siempre es y necesita de. ¿De quién necesita siempre? De Dios. Por eso tú ves la creación, tú ves los cielos y además tú puedes ir a los salmos y ves cómo los salmos dicen, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? Y tú ves todo eso, ves la creación y dices, ¿quién sustenta esto? O sea, ¿quién hace, voy a usar estos términos poéticos, quién hace que el sol no caiga? La ciencia dirá, pues la gravedad. ¿Quién sustenta la gravedad? Y esas preguntas que se van haciendo las personas y los físicos y los grandes, ¿y quién está por debajo de? ¿Y quién sustenta ahora? ¿Y cómo es eso que no vemos? ¿Y qué hay más allá? Esa pregunta por el más allá, el ser humano entiende que esa pregunta por la necesidad que tiene la creación de ser sustentada por algo poderoso. ¿Quién es el que sustenta la creación entonces? Dios, el creador. Por eso, y aquí entra el punto más importante. La creación, en tanto que no se sustenta a sí mismo, requiere siempre y está necesitada ¿de quién? De Dios. Por eso la creación, si Dios no es, la creación tampoco es. Pero si la creación no es, Dios sí es. ¿Sí queda claro esto? Porque muchos piensan que Dios necesita a la creación. Y no, porque Dios es antes de todo. Es eterno. Él siempre ha sido así, esa es su identidad. No necesita Dios a la creación. Por eso el acto de creación de Dios es un acto de amor, no un acto de necesidad. ¿Si te das cuenta de la diferencia? Dios crea y crea amorosamente. Por eso la creación de Dios es buena. Es buena. Todo lo que Dios creó es bueno, porque Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Eso es muy importante que quede muy claro, porque cuando llegamos al tema del pecado, la clásica pregunta que se hacen todos es, ¿y entonces Dios creó el pecado? Porque esa es la pregunta. Pues porque las criaturas de Dios fueron las que pecaron. Y si las criaturas de Dios fueron las que pecaron, Dios les dio la capacidad de pecar. Entonces Dios creó el pecado. Y entonces si Dios creó el pecado, Dios crea cosas que son malas. Entonces en Dios hay bien y hay mal. Si te das cuenta cómo te vas
yendo, y entonces ahí tienes a los chinos con sus... ¿Sí has visto esas círculos que tienen como un negro y un blanco? Se me fue ahorita la palabra, ¿cómo se llama? El yin yang, exactamente. Ay, ¿ves? Teóloga china, aquí la tenemos. Entonces, el yin yang es básicamente esa idea. En tanto que Dios crea todo y el hombre que hace pecado y se encuentra lo malo en la creación, entonces Dios, en él hay algo de bueno y malo. No es completamente bueno, es bueno y malo a la vez. ¿Te das cuenta? Así no funciona tampoco el asunto. No funciona porque estás perdiéndote, porque piensas que Dios tiene maldad. Y no, ya vimos que Dios es luz. En él no hay maldad. Y nos seguimos preguntando, entonces, ¿por qué hay pecado? ¿Sí? Y ya comenzamos a ver las diferentes cuestiones. Y el pecado surge, según lo que vimos, ¿te acuerdas? De Satanás. ¿Quién fue el primero que pecó? ¿Te acuerdas de quién fue el primero que pecó? Satanás. Entonces, ¿por qué pecó Satanás? Y ahí entramos a la otra parte. Tenemos Dios, creación y hombre. ¿Te acuerdas? ¿Cuál es la característica principal del hombre? ¿Qué? Dios le dio a él el soplo de vida. Dios no lo formó como la vida animal. Por eso cuando tú, aunque quieras mucho a los animalitos, no puedes pensar que lo más esencial del ser humano es ser animal. Aunque se parezcan mucho las anatomías, y aunque nos parezcamos mucho a los changos, y muchos seamos como los changos, ¿no? No somos changos. ¿Por qué? Porque la vida animal es una vida creada. ¿Cómo que creada? Pues fue una vida que Dios dijo, y hágase los animales, ¿y qué pasó? Se hicieron los animales. Pero no, el hombre fue distinto, porque lo creado en el hombre, ¿qué fue? El cuerpo, ¿te acuerdas? Que lo sacó de dónde? De la tierra. Formó, ¿no? Al hombre, y después, ¿cómo fue que se hizo viviente? ¿Por medio de qué? Del soplo de Dios. Por eso la vida del hombre no es una vida creada, que Dios creó aquí a un lado y la mandó, sino es una vida que brota de sí misma. Por eso en el Evangelio de Juan dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí te acuerdas de esa parte del Evangelio de Juan? Porque la vida humana es la vida que Dios dio eterna. Por eso Dios puso eternidad en dónde? En el corazón del hombre, la eternidad como vida. La vida animal no es eterna. Por eso el animal no está preocupado por Dios. Por eso el animal no peca y tampoco hace nada bueno. Aunque nosotros digamos, ay, qué bonito, mira cómo me quiere y hasta está llorando y se viene a orar conmigo. No, tú le estás poniendo eso. Él no, él camina bajo estímulos, ¿no? Pero no tiene la humanidad. ¿Y qué es la humanidad? El hecho de que Dios puso en nosotros aliento de vida y sopló, no lo creó aquí de la nada y nos las aventó, sino que Dios sacó de él. Por eso el aliento de vida que nosotros tenemos es eterno. Pero ¿cuál fue la característica principal y cuál es la característica principal del hombre? Que el hombre fue creado para ser siervo. Las características del hombre son eso. ¿Ser siervo de quién? De Dios. Reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. El hombre fue creado con la característica principal, y esto no lo olvides, de ser consciente de que tiene un creador. ¿Te das cuenta de esto? El hombre es el ser consciente de que tiene un creador. ¿Por qué es un ser consciente de que tiene un creador? Porque su característica principal es querer que el creador le diga qué hacer. Por eso es su Señor. Por eso cuando tú le dices a Dios, Señor mío, Dios mío, ¿qué estás mentando ahí? Que es alguien superior a ti, ¿o no? O cuando tú le dices a Dios, Dios lo ves como igual a ti, como si le dijeras, por eso no le dirías a alguien a tu lado, solamente en la idolatría, la bajeza de la idolatría, le podrías decir, es Dios. O cuántos de ustedes le dicen, bueno, cuando estás enamorados, le dices, ay, te adoro, mi amor, ¿no? Lo tratas como divino. Ya después se acaba lo divino y viene la evolución y el chango.
¿no? Pero el punto principal aquí es comprender que el ser humano fue creado así, para reconocer que Dios es su creador todo el tiempo. Necesita, y en ese necesitar, sabe qué requiere que Dios le diga qué hacer. Por eso el ser humano, en su esencia más básica, es alguien que requiere que Dios le diga la verdad por la cual va a llevar a cabo una acción. ¿Sí quedamos aquí claros? Vamos hasta aquí. Estoy tratando de hacer como un repaso que hemos visto. Hasta aquí vamos entendiendo que por eso la fe es la facultad más importante que tiene el ser humano. ¿Por qué es la facultad más importante que tiene el ser humano? Porque la fe te hace entender como humano que hay alguien que te dice algo, que tú entiendes lo que te está diciendo y entonces dependes completamente de lo que ese otro te está diciendo. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hasta aquí hay una pregunta con lo que hemos estado viendo? Diría uno de mis maestros, o entendieron todo o no entendieron nada, ¿no? Esperemos que haya sido la segunda para que después haya preguntas. Entonces, ya comprendimos, el hombre por naturaleza, si lo queremos decir, por vida, la vida del hombre radica en el hecho de la necesidad que tiene de la palabra de otro. Tienes la necesidad de la palabra de otro. Imagínate tú cómo sería la vida del ser humano, lo que tú vives normalmente, sin que alguien, sin vivir bajo fe. Todo lo que haces es porque crees que es verdad, ¿sí o no? O sea, todo. O sea, vas a trabajar porque crees que es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Para sacar adelante a tu familia. O porque crees que lo mejor es poderle dar la educación a tus hijos. ¿Y quién te puso todo eso en la cabecita? Pues el sistema, ¿no? O sea, el sistema es, mientras más sacrificio haya, ¿qué esperas? Más que éxito, ¿no? O sea, ¿qué es el éxito? Es el sacrificio completo, que te estés muriendo, no importa, tú sigue adelante. Y hasta las películas ahí los vemos, ¿no? A Superman casi muriéndose. Y nosotros, no, Superman, no te mueres, porque si te mueres tú, nos morimos todos, ¿no? Tú eres nuestro ejemplo a seguir. ¿Te das cuenta? Nuestro ejemplo a seguir. Entonces resistes, aguantas para llegar a un fin. Y el fin es eso que se te prometió. ¿Se te das cuenta? Camina siempre frente a promesas. Eso es ser un ser que requiere que todo el tiempo le estén diciendo algo. Requiere promesas. Por eso la fe para el cristiano es muy importante. La fe es entender que Dios habla por medio de su palabra. ¿Qué hace el cristiano? Entiende su palabra, la escucha y después, ¿qué tiene que hacer? Obedecerla. Por eso la fe sin obras es que fe muerta. ¿Por qué la fe te salva? Porque Dios habló a través de quién? De su Hijo Jesucristo. ¿Y qué hizo su Hijo Jesucristo? Llevó tus pecados y mis pecados en la cruz. Murió y resucitó al tercer día. Y dice, el que cree esto tiene vida, ¿no? Por eso en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree, que en él que cree, ¿qué va a ocurrir? No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tenemos el punto básico. El ser humano, la vida del ser humano, Dios se la dio para que creyera. La capacidad, el yo del hombre, la vida del hombre, como lo quieras ver tú, es la capacidad que tienes de someterte a una palabra. ¿Queda claro esto otra vez? La libertad del hombre es la capacidad de elegir a qué palabra te vas a someter. No es la capacidad de vivir como quieras. ¿Te das cuenta de esto? Sino es la capacidad de elegir a qué palabra te vas a someter. Y aquí es donde entra lo que vimos las semanas pasadas. Hay dos voces. La voz de Dios, ya lo vimos en Génesis, y también vimos la voz de quién, de Satanás. Y vimos también cuál es y qué pasó con Satanás. ¿Satanás fue tentado? ¿De dónde brotó el mal de Satanás? ¿De qué? De su ego, de su yo. No existe nadie más que yo. ¿Qué dejó de pensar Satanás? Que era
criatura. ¿Te das cuenta de eso? Lo más hermoso que tenía Satanás, los querubines, por ejemplo, lo más hermoso que tenían era adorar ¿a quién? A su creador. Era la adoración al creador completa. Adoraban al creador, se postraban delante de él, obedecían lo que Dios le decía. Pues eso es lo más maravilloso que tenían los querubines, porque Dios los hizo a ellos perfectos. Y entre esa perfección, quien mostraba y expresaba más perfección era ¿quién? Satanás. ¿Y qué pasó con Satanás? ¿Qué dijo en su corazón, en su yo? Yo soy Dios. ¿Y qué ocurrió con él ahí en ese momento? Se metió en su subjetividad, en su yo, y dejó de ver la realidad. Y pensó que él creaba toda la realidad. Ese es el sentido de pensar que es Dios. Y ese Satanás vino al Edén en forma de serpiente, ¿te acuerdas que ya lo vimos? ¿Y qué ocurrió? ¿Tentó a quién? A Eva, con la misma idea que él mismo se hizo. ¿Y qué le dijo? ¿Cuál fue la tentación más fuerte que le dio, la palabra más fuerte que le dio Satanás a Eva? Primero, Dios es mentiroso. Si Dios dijo que ibas a morir, no vas a morir. Y segundo, serás como Dios. ¡Pum! ¿Sí te das cuenta? ¿Cuál es entonces la voz que sigue el ser humano cuando cayó en el Edén? ¿A qué? ¿Cómo usó esa libertad y por qué el ser humano pecó? El pecado es básicamente la esclavitud a un nuevo amo. El punto en donde Dios saca del Edén al hombre, que los expulsa del Edén. ¿Sí te acuerdas de esa parte también? Cuando el hombre es expulsado del Edén, es dejado en las manos ¿de quién? De Satanás. Porque ahora, ¿quién es el que gobierna el mundo? El príncipe de este mundo, Satanás. Por eso la muerte espiritual es ese momento en donde el ser humano deja de ser de Dios y se convierte en ¿quién? ¿En hijo de quién? De la muerte, de Satanás. Vamos rápido a Romano. Exactamente. Porque tú te vas a dar cuenta y nos vamos a ir dando cuenta cómo el problema del pecado es básicamente el problema de pensar que no somos criatura, que nos sustentamos a nosotros mismos, que nosotros podemos desde nosotros mismos, que somos sabios en nosotros mismos. ¿Sí te das cuenta? Todo el tema del pecado siempre es el momento en donde tú piensas que no necesitas de lo que Dios dice. Le pasó a Eva y a Adán. Dios les había dicho verdad. Ellos vivían en esa verdad. Y cuando vino el engañador, por eso es engañador, el mentiroso, el padre de toda mentira, cuando vino él, ¿qué ocurrió? Fue tentado Eva. ¿Tentada a qué? A someterse a otro amo. Y cuando cayó en la tentación, ¿qué ocurrió? Se sometió a otro amo y Dios los entregó a la inmundicia. ¿Si te das cuenta de esto? Esto es muy importante comprenderlo, porque si no lo comprendemos, no vas a saber por qué pecas. No lo vas a saber. No vas a entender que la salvación que Cristo vino a hacer es sacarte de las garras de Satanás. Despojó el reino de las tinieblas, que lo puede decir así. Cristo vino a sacarnos de ese reino. Nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y qué ocurre ahí? Es algo muy importante porque el pecado no se queda sin nada. ¿Qué pasa con el tema del pecado? El pecado va a ser completamente juzgado. Por eso Satanás fue juzgado y fue sacado y espera el lago de fuego. Y todo su séquito se va a ir juntamente con él. Aún los seres humanos que amaron más la oscuridad que la luz. ¿Te das cuenta? Que dijeron, no, sí, Satanás es mi Señor. Cuando Cristo se les presentó como el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Por eso dice, y la luz vino al mundo, pero ellos amaron más que la oscuridad que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, porque dependían ya completamente ¿de quién? De Satanás. ¿Se te das cuenta de esto? Por eso el infierno es tan horrible, porque el infierno básicamente es el lugar para Satanás, en donde van a estar todos aquellos
que siguen a Satanás. Los demonios caídos y los seres humanos que no quisieron la salvación de Dios. ¿Sí te das cuenta? Por eso Dios viene a salvarnos. Romanos, ve lo que dice en el capítulo 1, a partir del versículo 18. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es detener con injusticia la verdad? Es pensar hacer creer a otro que la verdad es mentira. ¿Sí? Es lo que hizo Satanás. ¿Qué le había dicho Dios a Eva? Si comes de eso, morirás. ¿Y qué hizo Satanás? Detuvo la verdad con injusticia. Dijo, no es cierto, no vas a morir. Pues lo que sigue diciendo después. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para pensar que esto fue creado, y en tanto que es creado, tiene un creador, tiene un dueño. Si te das cuenta, el ser humano con la visión satánica siempre es, no, la creación no es creada, es eterna. Si te das cuenta, el mundo es eterno, la materia es eterna, y no, es creada. El único eterno, ¿quién es? Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él creó por amor, sí, y esta creación subsiste y se sustenta porque Dios es, ¿sí? Y eso es muy importante. Ve lo que sigue diciendo. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué ocurrió? No lo glorificaron como a Dios. ¿Qué es no glorificarle como a Dios? No le glorificaron como al único eterno, al único sabio, al único rey, al único omnipotente, al único poderoso, al único creador, al único que tiene esas características. Nadie más tiene esas características. La creación no es eterna, no es omnipotente, no, aunque las queramos poner ahí, digamos, ay, cuántas energías hay ahí que me despiertan y que me ayudan. Me sustenta la Pachamama. No, la creación es finita. El único eterno es ¿quién? Dios. Por eso dice aquí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Y aquí está otra de las características básicas de la criatura. Todo, en tanto que es gracia de Dios. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la gracia? ¿Por qué vives? Por gracia. ¿Por qué existes? Por gracia. ¿Cuántos de ustedes le pidieron a sus padres venir al mundo? Nadie. ¿Por qué estás? Porque Dios quiso. ¿Por qué tu corazón late? Porque Dios quiere, Dios te sustenta. Y entonces lo más hermoso del hombre, la adoración más hermosa del hombre es decir, Señor, gracias por todo lo que me das. Gracias. Entonces, ¿pero qué haces cuando te crees Dios? Ah, no, yo me sustento a mí mismo, pues no le doy gracias. Todo proviene de mí, mi esfuerzo, mi trabajo, lo que yo hice. Yo me pegué los lomos para que tú seas esto. Y no entiendes que si te pegaste en los lomos para que tú seas eso, es porque tuviste una vida que no la sustentabas tú. ¿Que la sustentaba quién? Dios. Pero cuando se te olvida eso, no le glorificas como a Dios, ni le das gracias. Y ve lo que sigue ocurriendo en la mente satánica, por decirlo así, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Te das cuenta? Te envaneces en tus razonamientos. Comienzas a decir, no, Dios, sí hiciste esto, pero yo también hice esto. O sea, esta parte es mía, esta parte es tuya, y te envaneces y piensas ligeramente, y ahí está el envanecimiento, piensas que sabes un poquito más que Dios, no en todo, pero sí en algo. ¿Te das cuenta de eso? Sí en algo, Dios, o sea, yo sí sé un poquito. O sea, yo también tengo hijos como tú. Ah, imagínate. Yo también te envaneces en tus razonamientos y ve lo que ocurre. Y entonces tu necio corazón fue entenebrecido. ¿Te acuerdas de lo que pasa con el tema de Satanás? Cómo se envaneció también, cómo su corazón fue entenebrecido. Por eso no debes de dejar a un lado el hecho de que el hombre en la caída
lo que hizo fue someterse al gobierno de Satanás. Por eso el príncipe de este mundo es el que está atrás de todo lo que pasa en este mundo. Por eso el hombre hace maldad porque y sigue escuchando y sigue haciendo teología, satanología, por decirlo así, mejor dicho, de lo que Dios dice, de lo que Satanás dice, haciéndolo pensar que eso es lo razonable del hombre, lo más importante. Y no te das cuenta que el sistema proviene de una fuente y la fuente es Satanás y tiene un tema y el tema es somos dioses. ¿Se te das cuenta? No tenemos creador. Somos eternos infinitos. Y ahí tienes al ser humano tratando de pelear contra Dios. ¿Ves lo que sigue diciendo? Entonces se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, ¿qué dice? Se dijeron, ya entendimos todo. Los sabios humanos dijeron, ya entendimos. ¿Te acuerdas las promesas de Satanás a Eva? Seréis como dioses, sabrás lo que sabe Dios, y tú, todas esas cosas, tendrás el conocimiento del bien y del mal, literalmente. Y entonces, ¿qué dijo el ser humano? Ya entendí. Profesando ser sabios, ¿qué pasó? Se hicieron esos, porque la necedad es no querer escuchar la palabra de Dios. Esa es la necedad. Cuando tú piensas que sabes más que Dios, entraste al camino de la necedad. ¿Y sabes cuál va a ser el fin? La muerte. Porque nadie sabe más que Dios de la vida. Nadie sabe más que Dios del sufrimiento, si lo quieres ver así. Nadie sabe más que Dios del bien. Nadie sabe más que Dios de la alegría. Nadie sabe más que Dios. Nadie. Pero de repente nosotros, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y ve lo que ocurrió aquí. Ve la sabiduría del hombre. ¿Y a qué los llevó la sabiduría del hombre? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Ve esto. La gran sabiduría del hombre. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible, su ser perfecto, su ser, su omnipotencia, su omniscencia, su eternidad. La gran sabiduría del hombre nos llevó a pensar que la silla es Dios. ¿Te das cuenta de la gran sabiduría? Que los elefantes son Dios. Que los arbolitos son Dios. Que la piedra es Dios. Que el hombre es Dios. ¿Por qué crees que el hombre piensa que los objetos pueden ser Dios? Porque se hizo Dios a sí mismo. Y entonces piensa que todo lo creado, así como él, como ya no es creado, es eterno, todo es Dios. ¿Sí te das cuenta? Y lo dice aquí Pablo. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué hizo el hombre? ¿Se emancipó y fue un ser libre? No, porque el ser del hombre no camina por la emancipación. El ser hombre camina por someterse a alguien. Y entonces, cuando deja de someterse a Dios, ¿qué le queda para someterse? Pues lo creado. Y ahí está, el hombre, danzándole a la lluvia. Digo, no a la lluvia, sino al Dios lluvia. Y ahí está, danzándole a Tlaloc y pensando que es bien sabio, porque lo creado es Dios. ¿Sí te das cuenta? El hombre piensa que todo lo demás es Dios como él es Dios. Perdió. Adora a una madera. ¿Sí te acuerdas de esa bella historia del buen Elías cuando está con todos los sacerdotes Baal? Y entonces no había llovido en mucho tiempo. Entonces estaban haciendo todo lo que tenían que hacer para que lloviera en mucho tiempo. Y se juntan todos, ¿no? Y Elías dice, a ver, haz que tu ídolo que no oye, que no ve, que no hace nada, que no se mueve, haga que llueva. Vamos a echar una apuesta, dice el buen Elías, ¿no? Ustedes primero van a hacer todo y a ver si llueve.
Yo les doy chance. Y ahí estaban, ¿no? Hicieron sus altares, todos, holocaustos y todo eso. Y ahí estaban, dando vueltas. ¿Y te acuerdas del Elías bien bullying? ¿Qué decía? ¿Te acuerdas? Bien bullying desde fuera. ¡Ey! Más fuerte porque a lo mejor están dormidos. Échenle más ganas porque a lo mejor ya están viendo otras cosas ahorita y ustedes no le están llamando la atención a sus dioses. Bien buleador el Elías. Pues te das cuenta del razonamiento de Elías. Es ¿a qué tonto se le ocurre hablarle a la pared? ¿Cuántos de ustedes les gusta ir a hablar a la pared? Bueno, me encanta porque nosotros cambiamos la pared por la almohada, ¿no? ¿No te ha pasado eso? Déjame lo consulto con la almohada. Pues mejor con la pared o mejor con lo que sea. Y ahí está Elías. ¿Por qué? Porque el ídolo no escucha. Eso es lo más triste del hombre, porque el hombre, en su ser de adorar, sabe que hay un Dios que le escucha, pero al haber cambiado a Dios verdadero por el ídolo, se quedó sin oídos, se quedó con ese ¿a dónde voy? ¿Quién va a recibir realmente? ¿Quién va a escuchar realmente mi, mi sufrimiento o mi alegría? Y entonces hicieron ídolos al que parece que lo escucha. Hoy los ídolos, aparte de los seres humanos, son los perritos, ¿no? Ahí están los pobres perritos con gente que los tiene como dioses porque le están contando, es que mis problemas se los cuentan y el perrito así, ay, sí está entendiendo, el perrito ya está así, está orando por mí. Dios está ahí cerca. El ser humano requiere que Dios sea el que tome sus palabras, tome su adoración, la reciba, la haga suya. La obra más hermosa del hombre es las obras de adoración hacia quién, hacia Dios. Y cuando acabó esto, ve lo que pasó. Terminaron dándole gloria a imágenes, a hombres, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual, también Dios ve esto. ¿Qué ocurrió y cuál fue la consecuencia lógica de esta situación? Por lo cual también Dios los entregó. ¿Te das cuenta de esto? Dios los entregó. Y aquí es donde entra el punto básico de la comprensión de cómo el hombre cayó. ¿Quieres servir a Satanás? ¿Qué hizo Dios? ¿Lo entregó a quién? A Satanás. ¿Qué es entregarlo? Se hizo a un lado. Ya no te voy a dar mis palabras. Vas a obedecer sus palabras y vamos a ver cómo te va. Ve lo que dice. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron, ¿te das cuenta? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira de quién? De Satanás. Honrando y dando culto a las criaturas antes que quién? Que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y ahí se encuentra el ser humano en la caída. Cuando el hombre cayó y se sometió a quién? A Satanás. ¿Se vinculó a quién? A Satanás. Por eso el pecado entró por un hombre, dice Romanos también, por Adán. Y por medio de él, todos los hombres pecaron. ¿Pero por qué pecan todos los hombres por el pecado que entró a través de Adán? Pues porque Adán engendra hijos, ¿bajo quién? ¿Bajo el dominio de quién? De Satanás. Por eso cuando tú naces bajo el reino de las tinieblas, completamente ligado a Satanás, completamente abierto a quién? Al pecado. Por eso nacemos y no hay ni un justo ni un uno, porque nacimos bajo el gobierno de quién? De Satanás, del cual fuimos entregados por el engendrador primero, que es Adán. ¿Sí queda claro ese punto? Y ese punto nos hace comprender que necesitamos un Salvador. Y entonces el Salvador en Efesios nos los dejó claro ya Pablo, Efesios 2. Les voy a leer versículo 1, 2 y 3. Y si me dices que ya es claro ese versículo, ya me quedo
en paz. ¿No? Ve la claridad. Espero que ya te quede más claro lo que está diciendo aquí Pablo. Dice, entonces, Él nos dio vida a nosotros. ¿Nosotros qué tenemos? Vida, ya. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué nos está diciendo ahí Pablo? Que estábamos por la naturaleza de Adán muertos. Nacimos muertos espiritualmente. ¿Qué es muertos espiritualmente? Nacimos separados de Dios por la naturaleza de Adán. ¿Sí queda claro eso? Nacimos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Pero qué es nacer muertos o qué es la muerte de delitos y pecados? Ve lo que dice versículo 2. La muerte de delitos y pecados es en los cuales anduviste en otro tiempo. Ve esto. Estar muertos sin delitos y pecados es lo siguiente, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Aquellos que vienen y que nacieron, ¿en dónde? Que nacieron bajo pecado. ¿Y qué es nacer bajo pecado? Bajo la muerte espiritual. ¿A través de quién? De Adán. Y por eso todos pecados. Porque Adán pecó y por cuanto todos pecaron. ¿Por qué pecaron todos? Porque nacimos ya en ese otro reino, si lo quieres ver así. Entregados completamente a quién? A Satanás. Déjame te pongo un ejemplo, tal vez funcione y te ayude un poquito más con esto. En los tiempos antiguos, cuando la esclavitud existía, los siervos no eran dueños de sí mismos, ni de sus esposas, ni de sus hijos. ¿Quién era el dueño? El amo. Y el amo decidía qué hacer, si respetar a su esposa y respetar a sus hijos. El amo decidía si sacarla o darla a otro hombre o matar a su hijo o venderlo. No tenía potestad el engendrador, ¿no? De su prole, por decirlo así, sino quién es el que tenía la potestad, el amo. En ese sentido es que somos pecadores, que nacimos bajo pecado, nacimos muertos espiritualmente, porque de Adán, de donde provenimos todos, nacimos completamente bajo la jurisdicción, bajo el imperio de quién? De Satanás. ¿Y quién es el que decide ahí? Satanás. Por eso la muerte de Cristo y su resurrección es la libertad del cristiano. Es que Dios te libra de quién? De las manos de Satanás y te traslada ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. ¿Te das cuenta de ese momento? El nuevo nacimiento es ese nuevo nacimiento. Es que ahora te saca de ahí porque vence al pecado y a la muerte por medio de la muerte de Cristo y te pone en dónde? En su iglesia. Es ese proceso, ese momento. Por eso es importante entender esta parte. Estamos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Hasta aquí queda claro el tema? ¿Nos damos cuenta por qué pecábamos? ¿Nos dábamos cuenta por qué teníamos una naturaleza muerta? ¿Porque estábamos espiritualmente muertos? ¿Porque estábamos bajo el gobierno de quién? De Satanás, y todo lo que pensábamos, todo lo que hacíamos, la carne en este sentido es básicamente ese aspecto en donde utilizas lo que eres para obedecer la voluntad de Satanás. ¿Sí queda claro hasta aquí? No lo olvides. La siguiente semana vamos a entrar ya al tema de la redención. Hasta aquí hemos tratado de comprender que el pecado es ese momento en donde el ser humano se sometió o dependió de la voz de quién, de Satanás, en lugar de seguir dependiendo de la voz de quién, de Dios. Dios le había dicho qué hacer, después viene el tentador y ¿qué le dice a Eva? No, las cosas no son como Dios dice, tú vas a ser como Dios. ¿Y qué hizo Eva? Wow, sí, podemos saber más que Dios. Por eso puedes concluir que el pecado es pensar, o la raíz del pecado es pensar que sabes más que Dios. Y no sé cuántos se imaginan que saben más que Dios, pero no sabemos más que Dios. ¿Por qué no sabemos más que Dios? Porque somos criaturas.
Somos creación. ¿Sí? Pues vámonos. Y ahora canta de esa forma tan horrenda. Familia Harvey.